qué mejor cerrar con broche de oro esta reunión invitando a predicar a una mamá, la madre de mis hijos. Es la mamá de mis hijos, pero es mi mamacita. Con ustedes, la pastora Liliana de Gómez. Amén. Y para comenzar, quiero felicitar a todas las mamás. Toda mamá es valiosa. Y yo en esta mañana quiero profetizar sobre cada una de ellas. Yo vengo para quebrantar toda enfermedad, todo tumor, todo cáncer, todo demonio de tristeza, de amargura y ansiedad, todo ciclo que ha habido en tu vida que se ha marcado por sufrimiento, lo quebranto en esta mañana. En nosotras está la semilla de victoria y autoridad, y yo vengo para decretar sobre tu vida autoridad para la victoria, para la conquista. Y yo declaro que Dios no nos ha dado hijos para maldición, sino para bendición, hijos que van a poseer las puertas de nuestros enemigos del Hades, hijos que van a conquistar ciudades asoladas. Si en ese tiempo estás con una angustia suprema por que no ves resultados en ellos, ten fe, te dice el Señor, porque a la que creyere en Dios no será avergonzada. Amén, sé bendecida. Yo le doy gracias a mi esposo por darme esta oportunidad de compartir esta palabra. En este tiempo Dios me ha inquietado mucho acerca de la juventud, acerca de los jóvenes, de los adolescentes. Hace 2 años tuve el sentir de tomar un grupo abierto, pero no era el momento indicado. Y ayer en el ayuno yo hice una oración que el Espíritu me guió a hacer, y me dijo el Espíritu Santo: ya es el tiempo. Así que la buena noticia que les tengo es que comienzo un grupo de oración, pero más que un grupo de oración, es un grupo de formación de jóvenes, de adolescentes, desde los 10 años, puede ser 12 años, 10 añitos, hasta los 18. Y iniciamos el próximo sábado. No hay actividad el próximo sábado de ninguna clase, entonces el próximo sábado, apúntenlo. Quiero que esta noticia se esparza, se riegue. El sábado 3 de la tarde los espero aquí. Vamos a tener de 3 a 5, más o menos 3 a 4 y media, y vamos a tener muchas actividades, entre ellas evangelismo. Vamos a meternos al teatro, vamos a hacer un grupo élite bien tremendo dentro del grupo de jóvenes. Amén. Porque yo me resisto a creer que Satanás nos va a robar nuestros adolescentes, nuestros hijos, porque es la etapa más crucial para un joven, para una doncella. Y yo sé que Dios me ha dado la habilidad para orar por ellos, para formarlos. He tenido una experiencia con mis hijos, tengo una niña que apenas se está levantando también. Yo me sorprendo la sabiduría de mi esposo con mis hijos, porque somos neófitos en esto, pero él ha tenido mucha experiencia con jóvenes. Antes de ser pastor, él tenía muchos jóvenes a su cargo, hizo muchos campamentos, y al lado de él yo también he ido aprendiendo. Pero yo le he pedido al Espíritu Santo que me capacite, porque yo estoy en una lucha, en una batalla contra el diablo. No nos va a robar nuestros hijos, no se van a perder, van a servir a Dios. Vamos a Isaías 44, versículos 3 al 4, por favor. Isaías 44, versículos 3 y 4, dice la palabra: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Tenemos que entender que cuando el versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, yo sé que hay una tierra sedienta, hay una juventud sedienta, hay una descendencia sedienta con hambre y sed de la palabra. El mundo se está perdiendo y yo me resisto a creer que nuestros jóvenes dentro de la iglesia se van a perder. Estos jóvenes dentro de la iglesia, al recibir esa agua que está siendo regada por Dios, que es la misma palabra, los va a capacitar y a formar de tal manera que ellos van a ser jóvenes y doncellas que van a impactar esta ciudad y que van a salir a impactar a los jóvenes afuera. Los estamos perdiendo aún dentro de las iglesias. Dice allí, y ríos sobre la tierra árida. En otra versión dice que son como arroyos que van corriendo por las calles. Y los jóvenes, ¿qué es lo que más frecuentan las calles? Los jóvenes, ¿dónde permanecen? Fuera de casa, en las calles. Y yo sé que esta palabra se va a regar de tal manera, porque hemos decretado que va a haber un avivamiento que está empezando por nosotros, como una iglesia que, decía ayer también el apóstol, punta de lanza. Maranata es punta de lanza en cada ciudad, en cada país, en cada territorio. Y yo sé que estos jóvenes van a ser impactados por esa palabra, porque la misma Biblia dice en Efesios que la espada del Espíritu es la palabra. Es decir, estos jóvenes van a estar llenos de la palabra y llenos de la obra del Espíritu Santo, y esta palabra va a cortar todo lo que tiene que salir de ellos, y aún esta obra empezará por nosotros, por esta iglesia, por nosotros como descendencia. Yo pensaba, bueno, ¿y qué es una descendencia? La descendencia implica ancianos, adultos, papás, hijos, nietos, la gente que está viva en este tiempo. Una descendencia no son solo nuestros hijos, no son solo los jóvenes, somos nosotros los que estamos aquí y somos la descendencia de este siglo, de este tiempo. Y luego dice, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, sobre tus hijos, porque la descendencia son los hijos, y estamos en tiempos proféticos, y el Espíritu Santo como nunca está a la expectativa de lo que va a suceder, de la actitud que estamos tomando como padres. Pero también Satanás está como león rugiente, cada día inventándose una cosa nueva para atraer a nuestros jóvenes, para seducirlos, para que ellos se pierdan. Nosotros tenemos que comenzar a crear cosas nuevas para esta juventud, crear cosas diferentes, porque ustedes saben que los jóvenes son dados a lo nuevo. Dios va a hacer cosa nueva, pronto va a salir a luz, y lo que va a ser nuevo es que estos jóvenes se van a avivar de tal manera, porque en nosotros ya está la vida del Espíritu Santo como padres y como mamás que influenciamos tanto en ellos, que va a haber un nuevo mover, una nueva corriente de jóvenes que se van a levantar para impactar este mundo. Es una generación de conquista, una generación de relevo, es una generación profética que va a hacer retroceder las huestes de la maldad. Y óyelo bien, Satanás, esta iglesia es una amenaza para ti. Esta iglesia no va a retroceder, esta iglesia va a avanzar, esta iglesia va a pasarse por encima de las circunstancias. Vamos a saltar los muros, vamos a derribar las puertas del infierno y vamos a hacer saqueo en el reino espiritual al diablo y a sus demonios. Usted tiene que cansarse de que él esté fregando y molestando a sus hijos. Cánsese ya de esa frialdad que hay en sus corazones. Él cada día está soplando un viento hélido. Él cada día está diciendo, mira tan atrayente que es el mundo. Pero joven, recuerda, la juventud no te va a durar toda la vida. Y el mundo pasa y sus deseos.
pero el que permanece en Dios va a ser el que va a reinar, el que va a ser puesto por encima de muchos, el que nunca va a ser cola y el que va a sobresalir siempre. Y luego dice, mi bendición sobre tus renuevos. Y en una versión me llamó tanto la atención esto, mujeres, esto es para ti. Mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Que es que un hijo nomás va a servir a Dios. No, todos van a servir a Dios. Todos van a estar llenos del Espíritu Santo. Todos van a estar avivados. Yo me resisto a perder a cualquiera de mis 3 hijos más la que llegó, la añadidura. Yo me resisto a perderlos. Yo me resisto a que ellos van a servir al Dios de este mundo, a Satanás. Yo me resisto a perderlos y yo confieso que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eclesiastés 12:1 dice, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque dice acuérdate, porque el joven es muy dado a olvidarse. Al joven hay que estarle diciendo todos los días lo mismo. Al joven hay que estarle enseñando la palabra letra por letra, renglón tras renglón, línea sobre línea, y hay que estarlos vigilando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Hacedor durante el tiempo que eres joven. Es ya, es ahora. El tiempo es ahora. No solo para los jóvenes, para usted que ya está adulto, porque somos jóvenes, porque usted tiene un espíritu joven, porque Dios está con nosotros y Él está marcando en este siglo una pauta muy grande con esta generación. Esta generación tiene que hacer algo y lo vamos a hacer y lo vamos a alcanzar y vamos a impactar. No podemos estar ajenos, aun como el diablo se ha metido en las iglesias, aun como deliberadamente e irresponsablemente estamos viendo cosas en las iglesias, que si vemos al mundo es lo mismo, porque el diablo es imitador y él es sutil y se viste de lobo rapaz, aún para robarse nuestros jóvenes y nuestras hijas. Y mire, en una versión dice que me llamó la atención, acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que te lleguen los días aciagos y alcance los años en que dirás, no les saco gusto. Hay personas que han llegado a la edad adulta que no son felices, que se sienten aburridos, que todo les aburre, que si están bien malo y si están malo bueno. ¿Por qué? Porque en su juventud, mire, así como hay que trabajar, dejar una herencia, también hay que buscar a Dios desde la juventud. Porque si usted se acuerda de Dios en su juventud, Dios no te va a dejar quedar avergonzado en la vejez. Porque no, yo me resisto a creer que yo llegue a la edad adulta con mi esposo bien viejitos y que digamos, no tengo en ellos ningún placer, no encuentro deleite en esta vida, yo no me siento contento, yo hasta la voluntad la he perdido, no le saco gusto, no me agrada nada. No, vamos a ser unos viejitos y unos cuchitos bien agradables, porque vamos a tener una buena vejez, vamos a morir en una buena vejez, porque hemos buscado a Dios desde nuestra juventud. Mi esposo y yo desde jóvenes buscamos a Dios, mi esposo y yo desde jóvenes servimos a Jehová. Y mire los chorros, el chorro de mono y la chorra de monita que tienen. Eclesiastés 1:4, por favor, dice la palabra: generación va y generación viene, mas la tierra que siempre, ahí dice siempre, permanece. ¿Qué llamó mi atención? Yo nunca había leído este versículo, hace como más o menos 20 días yo leí este versículo. ¿Y qué llamó mi atención? Que dice que generación va y generación viene, como quien dice han pasado de largo y no han hecho nada.
Como quien dice, no he visto una generación que haya impactado este mundo. Como quien dice, no he visto una generación que haya impactado esta tierra. Pero nosotros no vamos a ser una generación que va a pasar desapercibida. Yo le dije en estos días a Dios: Señor, esta generación de gente de Maranata va a impactar este siglo, esta tierra, y va a ser una generación que va a ser nombrada. Ustedes quieren que yo les comparta algo. El Nuevo Testamento no se ha cerrado. No se ha cerrado. ¿Por qué? Porque falta el testimonio de esta generación, de los que vamos a impactar. Más adelante van a hablar de nosotros y van a decir: ¡wow! Ese avivamiento que hubo en esa calle de la 66 de Cali, que yo cada rato que paso, porque eso se volvió terrible, y eso fue hace poco que eso se volvió así, y yo paso y digo: esto se va a convertir en grupos de oración, vamos a pasar y la gente va a caer como en la calle Azusa, en el piso llorando. Van a pasar por este lugar y la gente va a entrar y no vamos a tener lugar que pueda contener la gente, porque esta generación de Maranata, al buscar la comunión con el Espíritu Santo, va a impactar esta tierra y vamos a ser recordados mucho más adelante. Nosotros no podemos ser la generación de Números 32:13. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Cánsese de hacer el mal. Cánsese de ser tan pasivo, cánsese de estar tan estancado. Comience a orar, comience a pedir la vida del Espíritu para que esa vida caiga sobre sus hijos. Es que no solo el hombre de Dios tiene que hacerlo, tenemos que poner el grano de arena en esta generación. Daniel Ipus, no podemos ser una generación que no conoce a Jehová. Hay muchos hogares aquí en la iglesia que tienen hijos que no conocen aún a Dios. Porque ¿cuánto cuesta empujarlos? ¿Cuánto cuestan que ore? ¿Cuánto cuesta? Pero a usted, ¿cuánto le cuesta orar con ellos? ¿Cuánto le ha costado levantar ese altar familiar? Así que buenas noticias les traigo. Nosotros somos una generación de relevo que va a impactar en este mundo, que va a derribar las puertas del infierno y que va a poseer las puertas de nuestros enemigos, que vamos a despojar las ciudades asoladas, a los cuales se nos van a dar los secretos muy guardados, los tesoros escondidos. Hay mucho todavía por conocer, hay muchas cosas que Dios no las ha revelado, porque le han faltado hijos en una generación que las pidan. Pero si tú me pides, dice Dios, te daré por herencia las naciones. Dios nos va a dar esta ciudad, el Valle del Cauca y este país, porque se ha levantado una generación que va hacia adelante de conquista. Pero hay algo que me impactó mucho. Éxodo 25. Dice la palabra de Dios que Dios visita en maldición los pecados. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe qué es aborrecer a Dios? Es amarlo sin intensidad. Mucha gente dice: yo amo a Dios. Mucha gente dice: es que yo voy a la iglesia, es que yo me congrego con mis hijos, es que yo cumplo con los cultos del jueves, del martes. Pero es que usted viene porque su conciencia se tiene que sentir bien, pero usted no tiene el primer amor hacia Dios y la pasión que debe tener por Dios, porque si fuera así, usted sería el primero en llegar a un culto de oración a orar. Muchos ayer no vinieron al ayuno. Muchos ayer no vinieron ni pudieron haber venido, pero empezaron a dar vueltas
como en el desierto, y cuídese que no sea que por estar dando vueltas en sus asuntos, Dios lo extermine. Le pasó a la generación del desierto. Por estar dando vueltas por el desierto, Dios los consumió, Dios los exterminó, porque no se interesaron en conocer a su Dios, en conocer a su Rey. Porque cuando a mí algo me apasiona, yo lo busco, y cuando algo me apasiona, yo doy resultados, y cuando algo me apasiona, a mí no me tienen que estar empujando para llegar a la iglesia temprano, a mí no me tienen que estar empujando para salir aquí al frente a orar, para tirarme al piso a llorar, para orar. No me tienen que estar impulsando. Qué mensaje tan raro este. Amén. Y triste y confrontación, pero es que así tiene que ser. Usted no puede ser una generación que no conoce a Dios. Amén. Lo va a conocer a través de la palabra revelada. Aquí no hay disculpa. Aquí se le dará el plato fuerte, pero usted en su casa tiene que buscar también. Lamentablemente, la versión que encontré, a mí me gusta mucho, les recomiendo leer versiones. Imagínense que yo nunca había leído este versículo en otra versión. ¿Y sabe qué dice la otra versión? Que los padres que dejaron herencia de maldición sobre los hijos, ellos mueren. Y que cuando se levanta el hijo que tiene que cargar con esa maldición, Dios no pasa por alto esa maldición, ni la va a justificar en el hijo, y entonces viene al hijo a pedirle cuentas. ¿Por qué no ha sido libre de eso? O sea que el hijo tiene que cargar con sus propios pecados, pelear con su propia concupiscencia, pelear con esa semilla de maldad, pero también tiene que pelear encima de todo con la herencia de maldición que le ha dejado su papá y su mamá. O sea que nos tocó triple. Pero Dios no pasa por alto esto, y Él nos pide, cada uno es responsable, adulto, niño, joven, anciano, es responsable de su vida delante de Dios. Muchos dicen, es que así soy porque es que mi mamá era así. Es que esta enfermedad me está atacando mucho porque mi mamá la tuvo, o mi papá o mi tío murió de eso. Usted tiene que reprender. Ya mi esposo me explicó, podemos reprender. Usted tiene que reprender, tiene que echar fuera, tiene que resistirse. Usted cuando le den un diagnóstico de una enfermedad, no llore, párese firme. El diablo lo quiere ver llorando, botando lágrimas. Llore delante de Dios. Ame a Dios, quebrántese delante de Dios, pero ante el diablo usted se va a parar como un león. Usted va a resistir, usted va a reprender toda enfermedad, todo lo que quiera levantar contra usted, porque recuerde que la vida del Espíritu es el que le hace que el Espíritu Santo levante bandera por usted y le defienda. Hoy es un día de liberación, de restauración, de sanidad, de provisión, de protección, y de que usted reciba esta palabra con denuedo. Salmo 78:8, por favor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Usted tiene que determinarse a ser fiel para Dios, porque si usted no es leal al hombre de Dios, usted no es leal a Dios. Porque si usted no es leal a Dios, dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Sí. Y usted tiene que entender que en este tiempo tenemos ya la obra del Espíritu en nosotros, ya establecida. Pero hay deslealtad hacia el Espíritu. Cuando usted lo ignora, cuando usted no lo tiene en cuenta, cuando usted no tiene la comunión con Él, cuando no se deja redarguir, cuando lo contrista, cuando usted lo deja fuera para pecar y luego sale otra vez para que Él vuelva a usted, cuando usted ya ha pecado y se ha arrepentido. Cuídese de esa dinámica, porque todo va a salir a luz. Y yo prefiero arrepentirme en secreto y no ser expuesta en público. Otra versión dice, una generación torcida y perversa y corrupta. Vamos a Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Torcida, o sea, chueca, tramposa, engañosa y perversa, que solo se ha levantado para hacer lo malo ante los ojos de Dios.
Usted va a ser confrontado, pero también va a ser levantado, no se preocupe, porque hoy es un día muy especial y yo no las voy a mandar ni a ustedes ni a sus esposos tristes para su casa con condenación, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es para los que andan no según la carne, sino conforme a la vida del Espíritu Santo. Amén. Así que somos una generación de relevo. Vamos a impactar, vamos hacia adelante, vamos en paso de avanzada. En el Salmo 78:8, creo que ya lo leí, dice en otra versión: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Quiero detenerme en esta parte. Este es el 78:8, ¿cierto? Y yo hice Dios me llevó a un pasaje de la Escritura en Génesis 8:21 que tiene que ver con este versículo. Y nosotros vemos en este pasaje, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Miren lo que dice allí: no volveré más a maldecir. O sea que Dios maldecía la tierra antes de Noé, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. ¿Y cuándo empieza la juventud? Más o menos en la adolescencia. Mire lo que dice allí: ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho, como he hecho. En este versículo vemos las consecuencias de una generación que hizo lo malo ante Dios. Ellos fueron duros de corazón, ellos ignoraban a Dios, ellos no lo reconocían en sus caminos y por eso Dios los destruyó. Ellos fueron raídos, fueron exterminados, solo quedó Noé en el arca. Y pensando en este versículo, Dios me hablaba. Las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Usted a un niño no le enseña lo que es malo. Él ya sabe que es malo y se inclina hacia lo malo. Usted a un niño no le tiene que enseñar lo malo, sino lo bueno. Y desde pequeño se manifiesta eso. Pero lo más tremendo es que la perversidad viene desde la juventud. El tiempo más difícil para un joven es cuando llega más o menos 12 años hasta los 18. Ahí se define ya su destino, porque es lo que más ataca el diablo. Mujeres, entiendan que el diablo ataca nuestra simiente. El diablo odia nuestra simiente. El diablo nos odia a nosotras. El diablo odia la vida del Espíritu. El diablo no resiste ver a un joven lleno del Espíritu Santo. Él va a estar como león rugiente tratando de devorar a nuestros jóvenes, pero no va a devorarlos, porque aquí se levanta una generación de conquista que va a saber pelear la buena batalla, y que con las herramientas que recibamos vamos a equipar a estos jóvenes para que sean libres de estas ataduras del mundo de tinieblas y oscuridad. Los sentidos y pensamientos del corazón humano están inclinados al mal desde su mocedad. Los pensamientos, ¿qué es lo que ataca el diablo con los dardos de fuego? La mente. Ahí es cuando el muchacho, el joven, tiene que aprender la dinámica de ponerse todos los días la armadura, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, porque la mente sí que divaga. Usted se mete al internet y usted ve un aviso y ahí le quedó. Mi esposo mismo ha compartido para los hombres, ven una imagen y qué difícil es sacarla. Como decía, pues yo no te escuché mucho anoche porque yo estaba en la oficina orando en base al mensaje, pero usted puede abrir una página de internet y aparece Débora, y me caía en mí algo, la devoradora. Porque Débora es un demonio que aparece ahí a invitarte a tener sexo, a que veas pornografía. Esa es la devoradora de jóvenes. Desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo, desde joven. Sicarios, 15 años, 12 años, 10 años, hasta de 10 años ya están matando gente. Ya están listos y preparados para eso. Pero esta generación se va a levantar para estar listos y equipados para la guerra espiritual. ¿Usted se imagina un jovencito de 10 años, 12 años haciendo guerra? Reprendiendo, echando fuera, equipándose, llevando una vida conforme a Dios.
vamos a hacer temblar esta tierra y lo vamos a lograr. Esa es mi demanda en este tiempo. La mente y la imaginación, la mente y la imaginación. En un libro, un escritor que no recuerdo bien el nombre, decía, un libro que estoy leyendo, que toda la gente tiene un problema. Someten el corazón, someten los pensamientos, de los que son conscientes, someten el cuerpo, quebrantan el alma, pero casi nadie somete la imaginación. Y fue Spurgeon el que dijo eso. Y él decía, hay momentos donde mi imaginación, sin ningún motivo, me lleva a lo más alto, a lo más sublime, mi comunión con Dios. Pero también hay momentos de un segundo a otro que me llevan a lo más bajo y a lo más vil y a lo más inmundo. Porque cuando hay un asesinato, el que más lleva de años de cárcel es el autor intelectual. La imaginación hay que someterla todos los días, al igual que la voluntad, al igual que el corazón, al igual que el alma, la carne y el cuerpo. Amén. El instinto del corazón del joven es malo. El instinto. Ellos tienden a lo malo, tienden a lo oculto, a lo torcido. Usted a un hijo tiene que empujarlo, pero para las cosas del mundo son los primeros en salir. Para un partido de fútbol es el primero en salir. Para un concierto es el primero en salir. Las trazas del corazón, dice otra versión, del joven son malas. Generación Maranata. ¿Qué hay trazado en tu corazón? ¿Qué es lo que está escrito cada día en tu corazón? ¿Qué es lo que tú ya debes saber? Porque tú sabes hacia dónde se inclina tu corazón cada día. Y hacia donde se inclina tu corazón es lo que está ahí trazado, lo que está escrito, lo que está puesto. Pero ustedes tienen que recordar que la sangre de Cristo es suficiente para quitar toda marca del corazón, toda marca del diablo. Y esa sangre lava esos corazones y los convierte en corazones circuncidados conforme a lo que Dios quiere. Los designios, en último lugar, el intento, los malos deseos están en el corazón del hombre desde su adolescencia. Ustedes tienen que entender, es que yo ya estoy viejo, yo ya tengo 50. Bueno, si tú tienes 50, bueno, comience la dinámica de purificarse, santificarse, para que sus hijos que vienen después de usted no vayan a sufrir lo mismo y pasar por lo mismo. Amén. Asimismo en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000, diga 1000 generaciones. Mire, hay una bendición grande, simplemente obedecer, tener un corazón conforme al de Dios, tener un corazón perfecto, porque el corazón perfecto es el que tiene la capacidad de obedecer la palabra, de estudiar la palabra. Y si usted se me va a dormir aquí, le voy a pegar un sopapo, un grito de tal forma que las tinieblas se van a estremecer. Esta palabra va a demarcar tu destino y el de tus hijos. Y usted tiene que pararse firme, porque si yo voy a empezar esa dinámica con esos jóvenes, ustedes me tienen que apoyar como papás, porque esta generación lo incluye a usted también como adulto. Conoce pues, dice aquí, que Dios es el que nos va a bendecir hasta 1000 generaciones. Yo con esto quedé feliz, yo dije, no, qué chévere. Pues yo decía, después de los bisnietos, tataranietos, entonces ¿qué? Pero hay una promesa. Primera de Crónicas 16:15 dice que Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó a 1000 generaciones. La palabra es para 1000 generaciones después de ti. Siéntete gozoso. La palabra es viva y eficaz. Siempre va a ser la misma. Va a producir el mismo efecto, porque es la espada del Espíritu. Y el Espíritu estará hasta que todo esto se acabe. Así que siéntase reconfortado de que así como hay maldiciones hasta la cuarta, hay bendiciones hasta 1000. Y yo estoy entre esos. Mi esposo y yo estamos entre esos. Mis hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones van a ser benditos de Jehová en esta tierra. Óyelo
Escucha bien, diablo, a partir de hoy se demarca un ciclo en esta tierra, en esta ciudad, en este país, en este continente, que esta generación bendita de Jehová será toda para el servicio del diablo y no vamos a perder a ningún hijo. Mi esposo dice que son 40,000 años, porque son hasta la cuarta generación y multiplique 40,000. Perdón, una generación son 40 años, entonces ahí multiplique 40,000. Siéntase gozoso. Vea, vale la pena servir a Dios. Es pan comido su problema. Es pan comido el problema de ese muchacho que usted tiene ahí rebelde. Es pan comido. Es pan comido. Usted no se amedrente. Ay, lo que hizo mi hijo. Avance, avance. Como decimos, borrón y cuenta nueva. El diablo lo quiere ver a usted derrotado y con culpa. ¡No! Y les quiero decir algo, todo lo que el diablo le ha causado en dolor, en tristeza con sus hijos, se va a revertir en un ataque frontal. Los vamos a perseguir, los vamos a alcanzar, porque se metió con nuestra descendencia. Que se la tenga. No te vamos a dejar en paz, Satanás. Va a temblar el infierno. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Él nos ha llamado. Mira, si Él te llamó, Él te respalda. Él va a cumplir el propósito en ti, en tus hijos, en tu casa, en tu familia. Oh, Sharabakorabá. Proverbios 30 del 11 a 14. Yo no se lo voy a leer, o sea, usted léalo allí en el teleprompter, pero yo se lo voy a explicar. Porque hay una generación cuyos dientes son espadas, dice allí, y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, pero yo lo quiero explicar. En varias versiones dice: hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. El tener los dientes cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, cada insulto que usted le manda a su papá, cada irrespeto que usted tiene con su autoridad, cada rezongo, porque muchas veces no dicen vulgaridades, pero rezongan. Entonces cada insulto, cada rezongadera, cada irrespeto, Dios lo cuenta como si usted joven tuviera dientes que son espadas y muelas que son cuchillos. O sea, un demonio. Versículo 12: hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos, porque pecan y es como si no pasara nada. Y desarrollan una conciencia de pecado, que todos los días todo bien. En la iglesia, yo estoy hablando a la generación, no a los hijos, pero también a la generación. Entonces vienen y hacen aquí, y hacen de tripas corazón, y hacen chorizos para el diablo. Esa era la frase. Hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Quienes se creen puros, pero no han sido lavados de la inmundicia. Hay una generación que a sus propios ojos se creen puros, a su propia opinión, pero que no han sido lavados de su excremento, dice esta versión. Usted tiene que entender que usted puede caer en autoengaño. El autoengaño es caer en las prácticas de este mundo y creer que son buenas. El autoengaño es seguir la corriente de este mundo y creer que para mí lo más horrible que se ha podido inventar, el internet, el computador y todo eso. Porque hay gente que lo usa para bien, pero hay gente que lo usa para mal. ¿Por qué? Porque en el internet se bombardea por todo lado. Si él tiene un correo y yo tengo otro, a él le llegan cosas que a mí no me llegan. A él le llegan información de sitios de pornografía, y lo hemos comprobado con nuestros correos, que a mí no me llegan porque yo soy mujer. Y así mismo a los muchachos les llega cualquier cantidad de cosas que Satanás está creando nuevas, porque a los jóvenes les gusta lo nuevo. Por eso yo le decía a Daniel, hay que
estar incrementando cada cierto tiempo, como le dijo mi esposo. Vea, esos cultos, el resultado fue porque mi esposo se inquietó. Porque mi esposo dijo, no quiero monotonía en estos cultos porque esos jóvenes hay que ganarlos. Y a los jóvenes hay que atraerlos con cosas nuevas, cosas dinámicas. Estamos viendo resultados y anoche volví y le dije, porque yo soy una extensión de mi esposo, ahora vamos a empezar a introducir cosas nuevas dentro del mismo culto para que ellos no se cansen de la misma rutina. Es impresionante y es lo que el diablo a través del internet está creando nuevo, cosas que los atraen y a través de cosas muy sutiles. Pero ustedes tienen que entender, generación, que muchas veces el autoengaño viene creyendo que ustedes ya fueron lavados, pero si usted sigue operando en lo mismo, no ha sido lavado. Si usted ya no siente ese peso de culpa cuando pecó, alarma. Algo está pasando con usted y es hora de que usted se autoexamine, porque el pecado en esta versión significa excremento, popó, como mi esposo nos predicó ese día del sedimento. Versículo 13, hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Jóvenes que desde pequeños, desde la adolescencia, que empiezan a manifestarse en las cosas nuevas en ellos, comienzan a mirar con ojos altivos a los papás. Dice, otra casta hay de gente que tiene siempre altivos sus ojos y erguidos y levantados sus párpados, párpados altaneros. Hay quienes se creen importantes y miran a otros con altanería. Hay personas cuyos ojos son despreciativos y de mirada soberbia. Usted puede hablar más con sus ojos que con la boca y con lo que usted haga. Y usted, en eso ya fuimos a un lugar y me dice, yo no me di cuenta, y me dice mi esposo, si vieran lo que acaba de pasar. Y yo, ¿qué pasó? Me querían dar unos zapatos por el Día de la Madre, entonces estábamos en un almacén cuando me dice él, mira, tan tremendo, no son los que tengo puestos, no se preocupen. Entonces dice, mira tan tremendo lo que pasó. Una niña entró como de 15 años con la familia y empezó a mirar a mi hija con una mirada de demonio, con odio. Me decía Rubén, era algo tan fuerte que era con odio. Le tocó a mi esposo llamar a Ana, abrazarla, menos mal que Ana no se dio cuenta, pero me dijo Rubén, era algo tremendo. Él discierne el mundo espiritual y él discierne los demonios. A través de los ojos hay muerte, a través de los ojos podemos manifestar deseo. La misma Biblia dice que la mujer cautiva al hombre con los ojos, la mujer ramera, y la mujer extraña, no dice la mujer de Dios. Así que tenga cuidado acá en la iglesia, no dice la mujer de Dios y no la ramera. Entonces si usted tiene ese demonio, échelo fuera. O póngase unas gafas bien oscuras para que no le vean los ojos durante la prédica. Ay, mujeres, apóyenme. ¿Usted qué tiene esposo que? Versículo 14, hay generación, bueno, ya les dije, cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos, eso ya lo leí. ¿Cómo tiene que ser una generación que impacta? Vamos a mirar cómo vamos a hacer de ahora en adelante, amén. En primer lugar, una generación de relevo. Diga conmigo, una generación de relevo. Generación de relevo significa lo siguiente: una generación que arrebata su lugar por la permanencia de servir a la autoridad, al hombre de Dios. Una autoridad que arrebata su lugar por la permanencia de servir a la autoridad. ¿Usted no nota que los jóvenes son demasiado inconstantes porque los papás también son inconstantes? Se acabó el culto y es que llegó Flash y se fue. Porque tengo que ir a calentar la comidita porque es que esta hambre tan tremenda. Éxodo 33:11, miremos lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera de su compañero. Usted tiene que entender que los siervos de Dios de Maranata, a nivel mundial, porque en cada iglesia solo hay uno, no puede haber un monstruo de 2 cabezas, ellos están buscando a Dios. Y él volvía al campamento, Moisés, dice ahí, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para él ser un joven era una tentación irse a hacer otras cosas. Mi autoridad está buscando a Dios, hagamos otras cosas mientras él baja. Aprovechemos el tiempo, porque hay un autoengaño, aprovechemos el tiempo jugando fútbol. Mientras el hombre de Dios está partido en el lugar secreto orando. Le cayó a más de uno.
y no estoy en contra de los partidos de fútbol. Josué, el joven asistente, mire lo que dice, como su ministro, o sea, y hablaba José, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, mire su servidor lo que implica, era su ministro, era su servidor, era su criado. ¿Usted sabe qué hacía un criado en esa época? Hacía de todo, hasta si le tocaba cocinar, le cocinaba, si le tocaba quitarle los zapatos, se los quitaba. Dice, su ayudante, y dice también el discípulo. No, es que eso es para los discípulos nomás. No, usted puede ser aquí un servidor. Y un servidor para Dios es igual que un discípulo. Un servidor para Dios es igual que un criado, que un ayudante. Y dice, era de Moisés, nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. Y si dice joven es porque era un joven. Y cuando la Biblia habla de joven tendría por ahí 15, 16 años, porque en esa etapa es que Dios visita a los jóvenes. Aunque hay momentos en que las niñas son visitadas, los jovencitos desde pequeños, pero a esa edad es algo tremendo lo que sucede. Se definen muchas cosas en el destino de un niño y de un adolescente y de una persona. Una generación de relevo es la que opera en el mismo espíritu de su padre. Ese no es el punto 2, ¿no? Está dentro de la generación de renuevo. Que opera en el mismo espíritu de su padre espiritual. Ustedes saben, en Deuteronomio 34:9, yo eso lo veo en el mismo José, pero también lo veo en Elías y Eliseo. Vamos a Deuteronomio, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, se murió Moisés, pero siguió la misma línea, porque a Moisés le daba resultados. Si al hombre de Dios le da resultados, porque usted se va a inventar otra cosa. Si al hombre de Dios le da resultados, usted porque tiene que, es que yo no puedo imitar al hombre. Usted puede imitar lo que tiene el hombre de Dios. ¿Usted para qué se va a vestir igual? La camisita que tiene tan bonita, no es que me voy a vestir igual, me voy a echar el gel, me hago el cortecito igual, porque es que yo quiero ser idéntico a él. No, usted en el espíritu conéctese y va a ser bendecido y va a ser prosperado en todo, porque lo que a él le resulta, le va a resultar a usted. Elías y Eliseo, ustedes saben que cuando él se fue, dice la palabra de Dios que él recibió el manto, él lo arrebató, y los otros profetas estaban relajados como están aquí muchos. Porque a usted le importa 20 que 80 que él se parta orando. No, es que la iglesia es de él. No, es que la iglesia es de Cristo. Despierta, iglesia Maranata, es de Cristo. No es de un hombre, es de Jesús. Y estamos llamados para apoyar, para ser servidores, para no movernos del lugar, para interceder. ¿Cómo usted no se va a mover del tabernáculo de reunión en su casa? Orando, intercediendo y ayudándole a llevar la carga a él. Amén. Eliseo y Elías, dice que él golpeó las aguas de igual manera y le resultó y le funcionó. Y una generación de relevo es la que no defrauda al hombre de Dios. No defrauda, diga, yo no voy a defraudar al hombre de Dios. En el ejemplo de Timoteo a Pablo, primera de Timoteo 1:2, sencillito este versículo, y mire lo que dice. A Timoteo, diga conmigo, verdadero. Diga, yo tengo que ser un verdadero hijo, un verdadero siervo. Repitan, verdadero, porque aquí hay muchos falsos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él era un verdadero. Dice un versículo, porque yo estuve estudiando la vida de Timoteo, dice que él fue enviado y que él sentía satisfacción, el apóstol Pablo, de ver que hacía las cosas como él le decía. Él no tenía ni que supervisarlo, como sucede hoy. Hay que supervisarlo si lavaron el baño, si barrieron bien, si encontramos la iglesia sucia después de un ayuno porque el día anterior no la arreglaron, habían papeles en el piso. A él no lo supervisaban y fue un verdadero hijo. Usted quiere ser un verdadero hijo, sea fiel y leal. Otra vez esa palabra, todos los días la vas a escuchar aquí. Punto número 2. ¿Cómo tiene que ser una generación que impacta? Una generación del Espíritu. Diga, una generación del Espíritu.
Primera de Samuel 16:13, ¿qué dice? Vamos rápidamente, por favor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego ya Samuel cumplió con lo que Dios le había dicho y se volvió a Ramá. A partir de ahí, el Espíritu de Dios estuvo con David. Y yo quiero que usted comprenda lo que le voy a decir. Si no es con el Espíritu, no podemos. Si no es con la comunión del Espíritu, no podemos. Si no es con la unción del Espíritu y la llenura, no podemos. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu hace que la vida de Jesús esté implantada en nosotros, y si Jesús está en nosotros, vamos a hacer cosas mayores. ¿Cómo vamos a impactar? Con la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu, a ustedes no les gusta, es porque implica el fruto, que es completico: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si yo hiciera hoy un quiz, usted lo pierde, porque usted no tiene el fruto del Espíritu aún establecido en la plenitud. Tiene pedacitos, pero no en la plenitud. Y Dios no quiere un poquito de cada cosa, es que estés lleno de la plenitud del fruto del Espíritu Santo, para que operes en la sabiduría de Él y para que seas efectivo como una generación que va a impactar. Daniel 6:3, mire lo que dice. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo. ¿Sabe qué significa esto? Que él aventajaba a los príncipes de la época, a los sátrapas, a los sabios, porque abundaba más en él el Espíritu de Dios, porque tenía un espíritu extraordinario. Usted, como generación de este tiempo, tiene que entender que usted va a tener más que otros esa presencia del Espíritu, esa dinámica en la vida del Espíritu, más que otros. Y que no se vuelva una competencia, pero qué bueno que digan: Liliana, la que tiene el Espíritu Santo más que otros. ¿A usted no le gustaría que lo nombraran y que usted fuera conocido no por el carnal, no por el tracalero, el engañoso, no por el que no ha sido libre de sus sedimentos, sino por el que tiene más el Espíritu que otros? Esta generación va a tener más al Espíritu que otros. Tenemos un espíritu superior, y ese espíritu superior lo da la vida del Espíritu. El Espíritu es superior para todo. Él nos ayuda en la guerra. Él levanta bandera de victoria. Tus hijos los has estado perdiendo porque no tenías la vida del Espíritu. Y cuando venía el diablo como un río, él no había una bandera que era levantada por el Espíritu Santo, y por eso hacía estragos en tus hijos. Pero a partir de hoy esa bandera se va a levantar y el diablo va a huir. Amén. Emociónese, grite, patalee. Yo le estoy mostrando hoy el destino de sus hijos, de esta generación. No que no se haya predicado ya esto aquí, es que ya el avivamiento se acerca. Los tiempos finales ya están, y usted tiene que entender que usted tiene que ser pionero de esto que va a pasar en esta ciudad y en este país. Amén. Una generación del Espíritu rinde su corazón. Ya eso lo hemos hablado mucho. Rinde el corazón todos los días. Cuesta mucho arrodillarse a rendir el corazón cada día. Tiene un alma quebrantada, no un alma viviente, sino un alma quebrantada. Y tiene que someter su cuerpo y lo presenta como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque el cuerpo es el templo del Espíritu. Amén. Entonces, joven, tú no puedes masturbarte porque tu cuerpo es templo del Espíritu, y eso es pecado. Entonces, y no solo joven, varón, mujeres. Eso es para hombres y mujeres. Amén. Ustedes tienen que llenarse de la vida del Espíritu y de la palabra para que no sientan deseos. Y cuando venga el deseo, pida oración o haga oración. Punto número 3. ¿Cómo tiene que ser la generación que impacta? Una generación de conquista. Diga: conquista. Miren para allá, año de conquista. ¿Qué has conquistado hasta hoy? Falta mucho. Y ya vamos en la mitad del año. ¿Qué has conquistado? ¿Qué han conquistado tus hijos?
¿Qué has conquistado como una mujer de Dios? ¿Qué has conquistado como un hombre de Dios, cabeza de hogar? Deuteronomio 2:14, por favor. Esto es bien triste lo que les voy a compartir. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, diga 38 años, eso no es cualquier día, eso no es cualquier tiempo, hasta que se acabó, ¿qué dice allí? Toda la generación de los hombres de guerra, del medio del campamento, como Jehová lo había jurado. ¿Ustedes saben quiénes eran los hombres de guerra de la época? Algún día vamos a predicar bien renglón tras renglón lo de los valientes de David. Eran hombres que eran ambidiestros, eran hombres esforzados. Uno solo mataba gigante, mataba un ejército. Eran hombres diestros, eran hombres que amaban a Dios. Pero yo investigué y después de investigar me vino lo siguiente. Ellos habían sido guerreros que cuando empezaron a formarse como guerreros amaban a Dios. Dios los capacitó, Dios les dio grandes victorias, como se las va a dar a usted en este tiempo. Usted aquí muchos están aquí relajados, un mensaje más, pero usted va a tener que levantarse, pellizcarse, porque es que si usted ama a sus hijos, tiene que pellizcarse. Y si usted está soltero, que no ha podido encontrar mujer, por su vida usted va a pelear, porque también usted sirve a Dios, va a testificar y tiene hijos espirituales. Eran hombres que aptos para la guerra, pero pasó algo en sus corazones que dejaron de buscar a Dios. Y dice en una interpretación, en otra traducción, que el Adonai fue el que los mató. Y al averiguar quién era el Adonai, es el gobernador, es aquel que es el Dios de todos, es el Señor, es el que se entrona en el corazón, y dice que él mismo los extinguió y ellos cayeron. Y toda esa generación se perdió porque no había gobierno del Adonai, del Señor en el corazón. Cuando el Adonai, el Señor, el que te salvó, el que murió, el que pasó por ese calvario, el que lo sufrió todo y murió y resucitó por ti, no está en tu corazón gobernando cada área, tengan cuidado. Él te puede consumir y te puede exterminar, porque el Adonai dice: lo que no sirve, que no estorbe. Porque la gente que no gobierna, cuando no tiene a Jesús en el corazón, estorba para la obra del hombre de Dios. Él me decía: el espíritu humano es tremendo y no hay nada más horrible que un hombre o una mujer cuyo gobierno no tenga a Jesús dominado el corazón y se mueva por lo sensorial. Yo ya se los dije a los líderes, eso es tenaz, y puedes estar en el peligro de ser extinguido y desaparecer sin que seas nombrado más adelante. Eran hombres aptos, y Dios quiere en este tiempo gente apta para la guerra. Mira, Dios me ha hablado lo siguiente: que tu joven es rebelde, que tu joven es contestón, que tu joven es mal geniado. Mándamelo los sábados 3 de la tarde, porque aquí van a volverse esa fuerza en ese carácter, ese empuje lo vamos a revertir en que se vuelvan guerreros de Dios. Usted se imagina, a ver, mamá, dígame en qué hijos son fregados. Usted se imagina a su hijo que es tan grosero, que es implacable, convertido a Cristo y que se vuelva un guerrero, que todo la actitud que tenga con usted se la devuelva para el diablo. Ese diablo sale corriendo. Los demonios tienen que huir. Los demonios que lo fortalecieron para hacer lo malo van entonces a salir corriendo, porque van a ser destruidos por la misma que los inspiró a ellos para hacer lo malo. Porque Satanás es un imitador, y aquí se van a levantar jóvenes guerreros, jóvenes que van hacia adelante, jóvenes que van a impactar. Amén. Una generación de conquista es aguerrida, pero también es de armas tomar. Diga, de armas tomar, que tienen autoridad porque están revestidos de la armadura de Dios. ¿Sabe qué sucede con esta generación, incluyéndonos a nosotros? Señor, yo me coloco el yelmo de la salvación y no son salvos. Yo me coloco la coraza de justicia y no andan en justicia. Dios me hablaba en estos días:
Jóvenes, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando el joven retrocede en la obediencia, cuando el joven desobedece al papá, está operando en la injusticia, porque dice que el obedecer para el joven al papá y a la mamá es justicia. Entonces, cuando ellos desobedecen, les están operando en la injusticia y quedan expuestos a lo que el diablo quiere hacer. ¿Cómo se van a poner ustedes? Me coloco el cinto de la verdad si se la pasan mintiendo, porque las vidas son de doble moral. En muchas cosas se lleva una vida de doble moral. ¿Cómo van ustedes a decir, calzo mis pies con el apresto del evangelio, si usted no sale a testificar? Y le da vergüenza del evangelio, le da vergüenza que Cristo, usted decir que Él es su Señor. ¿Cómo van a decir, y me coloco el escudo de la fe? Por eso todos los dardos del diablo lo traspasan, porque en usted no hay fe. No hay fe ni para creer por sus hijos, no hay fe para creer por una provisión, no hay fe para creer que Dios hará las cosas mucho más abundantemente, porque Él es poderoso para hacer las cosas de acuerdo al poder que hay en ti. En ti está el poder, está la semilla de victoria, está la semilla de fe, y tú te tienes que levantar a guerrear. ¿Cómo dices que tienes la espada del Espíritu para echar fuera al diablo? ¿Y sabe qué hacen los demonios después de que usted se pone la armadura? Se burlan de usted. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ese no tiene autoridad. Y nos puede pasar lo que le pasaron a los discípulos cuando vinieron a Jesús, que eso lo voy a tratar ahora más adelante para terminar. Y Él les decía, hombres de poca fe, porque no tenían fe, porque no vivían en la palabra. Una generación de armas tomar es una generación que ora, pero que vela también, para que no entren en tentación. Ustedes tienen que entender que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Tengo deseos de orar, pero es que no puedo orar. Qué difícil es orar. Usted tiene que entender, su carne es débil, pero mayor es el que está en ti. Tú todo lo podrás en Cristo, que te fortalece. Despiértense, pues están como dormidos. Ahí el diablo los está adormeciendo y ni se han dado cuenta. Y una generación de armas tomar intercede por los santos más débiles. Cuando usted ve a alguien más débil, interceda. Joven, cuando usted ve a un joven más carnal, interceda. Impáctelo, ore. Discípulos también, cuando vean a alguno débil, impáctelo y ore por él. Ore, intercedan. Una generación de intercesores queremos ver, para que podamos ver la bendición de Dios en esta tierra. Amén. Intercesores está llamando Dios en este tiempo, porque soldado que no ore, pan comido en la guerra por el diablo. Miren tan tremendo esto. Una generación de conquista es una generación bendita. Usted dirá, bendito, bendito es el que habita en tu hogar. Y usted cree que bendito es tierno, bendecido, bendito es el bienaventurado. Le voy a decir qué significa bendito. Salmo 112:2, por favor. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos. Dice allí que la generación de los rectos, de los que obedecen, de los que andan derecho. Otra versión dice, su semilla será pujante en el país. Los benditos son los que tienen posesión del país. Los benditos son los que se levantan a guerrear, porque tienen un corazón recto y van a tomar las puertas de la ciudad y van a poseer la ciudad y son los dueños de la ciudad. Estoy hablando espiritualmente. Su semilla será que pujante. Mire, usted tiene que entender, diga conmigo, yo no he dado hijos para maldición. En mí hay una semilla que salió de mí y que tiene que estar en victoria. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Los retoños, lo que salió de usted, que va a crecer, que no se va a torcer, que van a ser gente de elevada estatura y tez brillante, son benditos. Tus hijos, otra versión dice, dominarán el país, dominarán. Diga, mis hijos van a dominar el país, mis hijos van a tomar posesión del país. Poderosa será sobre la tierra la descendencia suya. Tus hijos son los que tienen, y esta descendencia va a tener que despertarse y pellizcarse,
porque si la Biblia lo dice, así es. Por eso el diablo los ha tratado de aniquilar. Por eso usted ve pocos jóvenes en los cultos de jóvenes, porque están por allá echando en la calle, haciendo lo que no debe. Las doncellas vendiendo sus cuerpos, los jóvenes metiendo vicio, los jóvenes miren, se están viendo unas cosas tan raras, bisexuales, transsensual, bisexual, ahora metrosexual, y en estico sacan pulgada sensual. Bueno, eso sacan unas palabras todas raras. Hemos visto mucho. Así que usted tiene que entender que nosotros como descendencia tendremos el dominio de la ciudad. ¿Usted se imagina a los jóvenes en fuego, en un verdadero fuego? Pero ese fuego del Espíritu. ¿Y sabe ese fuego que lo atrae? ¿Y qué tiene que esa llama que permanezca viva? Es el altar que hay en ti. Yo les dije a los de la alabanza, la vida de altar es muy importante y está en tu corazón. Y cuando tienes la vida del Espíritu, el Espíritu es fuego. Y como una de las manifestaciones del Espíritu es fuego, al tener comunión con Él, al hacer lo que Él te mande hacer, al dejarte redarguir, al pecar y arrepentirte, el fuego no se apaga. Porque en la antigüedad los sacerdotes lo que hacían era echar leña. El trabajo de ellos era echarle leña al fuego. Uno a veces dice, échale leña al fuego. Y más agüita a la olla, al sancocho. Pero ese fuego usted lo va a mantener, esa llama viva con la vida del Espíritu. Amén. Lamentaciones 5:19, por favor. Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono, ¿qué dice allí? Tu trono eres Rey de reyes, de generación en generación. Jóvenes, generación de Maranata, Él quiere estar en el trono de tu corazón. No lo vas a perder. La Biblia lo dice. ¿Y qué hace un rey? Gobierna su reino. ¿Y cuál es el gobierno? Sobre esta ciudad. Él se va a entronar más que un presidente. Y está bien por los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, porque Dios los coloca. Son autoridades a las cuales hay que someternos. Pero más que eso, mayor es el que está en ti que el que está en los policías, en la SIJIN, en el gobierno, en el presidente. Porque en ti está el que gobierna todo. Tú tienes dominio sobre todo. En tu mano está el hacer grande. En tu mano está el dar poder a todos. Y si Él gobierna tu corazón, tú gobernarás el país y lo vas a dominar. Y las huestes del mal no podrán resistir lo que va a hacer Dios a través de tu vida. Daniel 4:3, por favor. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación. Óyelo bien, diablo, el señorío verdadero lo tienen nuestros jóvenes, lo tiene esta generación, lo tienen estos muchachos, lo tienen y van a impactar. Y como padre vamos a meternos en esta dinámica de impulsarlos, pero también de buscar a Dios para que Él gobierne nuestras vidas, para que ese reino sempiterno y ese señorío esté sobre esta ciudad, sobre este país, sobre este continente. Él quiere una generación bendita, poderosa, fuerte, valiente, porque los que se añadieron a David eran hombres valientes, hombres de guerra equipados, eran hombres con un corazón perfecto, ellos eran fuertes guerreros. Usted tiene que entender que si usted no se hace fuerte como el hombre de Dios, va a poder prevalecer. ¿Usted quiere tener pastor por muchos años? Entonces, ¿qué espera? ¿Es una fruta? No, es que usted tiene que empezar a entrar en la dinámica de volverse fuerte en Dios para fortalecer al hombre que tiene la visión. Amén. Los que se unieron a David, y me perdonan la frase tan fea que voy a usar, no eran cualquier lagañemico. Vea, ustedes tienen que creerse en el cuento. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no se han creído el cuento. ¿Sabes quiénes se unieron a David? Los de las fuerzas especiales, que cuando la batalla ya estaba el enemigo venciéndolos, sacaban a los de fuerzas especiales, que eran los que acababan con el enemigo. Usted de las fuerzas especiales, si usted no se ha dado cuenta, diga: yo echo fuera
esta pasividad de mi vida la echo fuera, la quebranto y me levanto como un valiente en Dios para conquistar, para ganar la batalla. 4. ¿Cómo tiene que ser una generación que impacta? Ya voy terminando. Una generación que impacta, como su nombre lo dice, debe ser una generación de impacto. Sencillito. Salmo 14:5, por favor, dice: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Cuando usted joven obedece a Dios, obedecer en el Señor, ahora se los dije porque es justo, a vuestros padres en el Señor. Si usted se vuelve obediente, usted va a ser justo, y si es justo, Dios está contigo, y si Dios está contigo, vas a hacer temblar de espanto las tinieblas. Van a retroceder, y voy a conjurar algo. Joven que tenga computador y se esté metiendo a hacer lo ilícito, ustedes ya saben, todo lo que se ve, se le quema. Y papá, una señal pongo: si se le quema el computador, no le compre otro, de parte, ni lo arregle, es de parte de Dios. Una generación de impacto es porque Dios está con ellos, porque son justos. Primera de Samuel 16:18. Primera de Samuel. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí. Diga, un hijo. Usted es un hijo. Usted es un hijo. ¿Qué está diciendo los de afuera de usted? ¿Qué están diciendo los demonios de usted? He aquí, yo he visto a uno de Maranata derrotado, uno de Maranata en pecado, uno de Maranata con amistades que no convienen. He visto un joven de Maranata que anda en la olla. No, he visto a un hijo de Isaí de Belén, hijo de Rubén Darío Gómez, un padre espiritual que es un guerrero, que sabe tocar, que sabe, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, pero lo más importante, y Jehová está con él. Jehová está contigo, porque si está contigo, te volverás un poderoso gigante, porque él es el poderoso gigante. Una generación de impacto va a ser guardada de esta generación. Salmo 12:7, esto sí que es importante. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. ¿Tú estás siendo guardado de esta generación o estás siendo llevado por la corriente de esta generación? Tú estás impactando a los de afuera, o los de afuera te están impactando a ti para mal, y te están arrastrando. Una generación de impacto es la generación de los que le buscan, de los que no van a ser engañados fácilmente por la corriente de este mundo. El Salmo 24:6 lo dice. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuál es la generación del Salmo 24? Les dejo esa tarea, léanla, porque la Biblia hay que leerla. Yo cada que predico dejo tarea. Ustedes tienen que leerse en el Salmo 24 para que digan ahí cuál es esa generación. Salmo 24. Si hablara, escúchenme bien, como el mundo y los impíos, y yo actuara como ellos, porque en este pasaje dice que él sintió, creo que es ese, que él sintió por el impío como prosperaba. ¿Es ese o es el que sigue? Entonces búscame el Salmo 73:15. Ese es el de Asaf, ese. Dice: si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cómo puede usted engañar a su generación? Usted la puede engañar, usted deseando vivir como el impío que es prosperado. Usted tiene que entrar en razón y decir: yo no puedo desear lo del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero cuando usted busca a Dios, hasta que entendiéndolo dice: entré en el santuario de Dios, me arrepentí, porque usted vive una vida engañosa y de doble moral cuando usted está deseando que cuando su corazón está en el mundo y no aquí, en Dios. Cuando en su corazón está atesorando lo de afuera, y así usted venga a la iglesia, si su corazón no está conectado con el hombre de Dios, no está conectado con el reino de los cielos, usted no va a ser un violento que va a arrebatar el reino de los cielos, sino que va a ser llevado por la corriente, y cielo y tierra pasará,
y las riquezas de los impíos van a pasar, pero los que permanecen en Dios van a vivir una vida eterna con Él. Amén. Usted tiene que entender que este mundo es perverso, es malo. Una generación de impacto va a impactar con el testimonio, diga testimonio, que dicen los otros de ti. Que usted es cristiano, que usted es cristiana, y porque yo no sabía. Porque les da pena decir que son cristianas, porque les dicen la puritana, la monjita y el curita. Hay que impactar con mi testimonio, porque no me avergüenzo de Jesús y del Evangelio, porque al testificar Dios te da poder para vencer la tentación. Dios me hablaba, jóvenes, un arma poderosa para ser guardados de la tentación es estar ocupados predicando de Cristo. Si predicas a Cristo, Él se va a establecer en ti, porque si tú le reconoces, Él te va a reconocer, te va a firmar, y entonces descenderá su poder para mantenerte en victoria, y la tentación vendrá y pasará, y el pecado vendrá y pasará, y las fufurujas pasarán y usted se volteará. ¿Sí saben que ese es el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es testificar, y Él te va a dar el poder para vencer. Oh, santo, así es. Una generación que impacta. Uy, ya voy terminando. Que no van a dejarse arrastrar por este mundo, ya se los dije. Que van a traer vidas a los pies de Cristo con el evangelismo. Ya lo estamos haciendo en los colegios, pero usted también tiene que testificar en su salón. Es que a mí me dijeron que hiciera esto, y es que era tanta la presión que yo lo hice. No, usted va a decir no, yo soy diferente. Es que hacen chistes de Cristo y me tengo que reír porque si no me sacan del grupo, que te excluyan, a ver qué va a pasar con ellos y qué va a pasar contigo, porque Él es justo y Él está contigo, y Él te ayuda en el colegio, en la universidad, en el trabajo y a donde vayas. Y una generación de impacto es la que van a ser conocidos todos los jóvenes de esta generación Maranata como jóvenes en fuego, llenos del Espíritu Santo, que no se van a dejar afectar por la generación de Mateo 17:17. Vamos a leer esto que es fuerte. Esto es fuerte. Mateo 10. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estaba ahí peleando, ¿sabe con quién? No era con los fariseos. ¿Sabe con quién? Con los discípulos, los más cercanos, como le toca al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe, eran incrédulos. Usted tiene que, joven, determinarse, y ustedes adultos, y ustedes papá, tengan fe. Para el que cree todo es posible. Usted no puede cargar al hombre de Dios pudiendo ser efectivo donde usted vaya. Usted tiene el mismo poder que operó en Cristo y mayor. El Espíritu Santo está con usted. Usted puede hacer cosas que ojo no vio, porque dice incrédulos, y era una generación y perversos. O sea que si eran ellos, la gente que había también era igual. Wow. Ni ellos impactaban esa generación, y esa era la preocupación de Jesús al irse. Capítulo 12, 39 de Mateo, por favor. 3 versículos y acabo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Generación qué? Mala, generación adúltera. Ustedes jóvenes, ustedes adultos, ustedes generación de este siglo, generación de Maranata, no se dejen afectar por el adulterio, por la fornicación, porque no vamos a ser efectivos. Entonces el hombre que miró a una mujer y la deseó ya adulteró. Entiéndelo. Es que yo no me acuesto, pero yo imagino. Sométese a imaginación, porque si usted lo imaginó, ya adulteró. Aquí hay más de un adúltero y más de un fornicario. Y no solo se ve en el sexo, también en lo que usted desea de otro, en la codicia, en la envidia, porque un pecado va unido al otro. El envidioso también cae en eso. El idólatra, son unos adúlteros espirituales. 16:4, por favor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Y dice que dejándolos, porque cuando Él encuentra una vida que no se arrepiente y que opera en lo mismo, Él lo deja y se va. Y para terminar, Mateo 3:7, luego vas a Mateo 23:33, que habla de usted no se puede dejar afectar por la generación astuta, que es la generación de víboras. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Vamos a leer 23:33. Serpientes, usted imagina que le gana a uno serpiente, o sea, culebra. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y sabe quiénes son la generación de víboras? Los sensuales. Porque el pecado entró por la sensualidad de la serpiente al capturar los sentidos de Eva. O sea que la generación de serpientes y víboras son los sensuales, y los jóvenes sí que son sensoriales, se dejan alimentar por los ojos. Los adultos sí que son sensoriales, porque si su hijo lo tiene, usted lo tiene. Tan sensoriales, se dejan llevar es por lo que les gusta, por lo que ven. Dice serpientes, generación, van a estar en el infierno eterno, van a estar en la condenación. Mire, esto es grave, esto es grave. Si usted no ha despertado a la vida del Espíritu, esto es grave. Usted va a terminar en la paila mocha del infierno. Usted va a terminar en las llamas ardientes. Lo más tenaz es que si usted se muere quemado en este mundo, pasó, pero las llamas del infierno nunca se van a apagar. Así como el fuego del Espíritu nunca se apaga, para tener esa vida en victoria, porque el fuego del Espíritu también purifica y quema, te libera. Asimismo, esas llamas del infierno eterno nunca se van a apagar, y continuamente, si no te arrepientes, vas a estar allí quemado, con ardor, con dolor. ¿Usted sabe lo que es la llaga de una quemadura? Eso arde horrible. Vamos a orar. Señor, diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por esta palabra viva y eficaz, por esta palabra que me confrontó, pero que también me concientiza en esta mañana lo que debo hacer. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven y entra. Yo te anhelo, yo anhelo tu vida, yo anhelo tu caminar, yo anhelo tu santidad, yo anhelo la obra tuya, anhelo el fruto. Espíritu Santo, ven, establece a Jesús en mi vida. Yo quiero ser una generación que va a trascender, que va a impactar, que va a empujar, que va a tener una semilla de victoria y autoridad. Di conmigo: Señor, en esta hora me hago responsable de mi descendencia, de mi generación, de mis hijos, y yo declaro: no quiero seguir en esta dinámica de incredulidad, de sensualismo, de pecado. No quiero, dile, no quiero. Hoy yo confronto las tinieblas, confronto al diablo. Satanás, no te robarás mi descendencia ni mi destino. Y yo declaro en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre, en esta hora yo bendigo cada uno de los miembros de esta iglesia en el Valle del Cauca. Yo bendigo a cada persona, yo bendigo a cada ser que recibió esta palabra de vida. Señor, yo ruego que esta palabra no vuelve vacía, no volverá vacía, va a cumplir el propósito. Y yo declaro que de aquí se levanta una generación de bendición. Obra cantarabá, shiraba contalabá. Veo cómo se levanta. Padre, yo declaro una nueva generación de bendición, de relevo, de impacto, aguerrida. Una generación que va hacia adelante y que no va a retroceder y que no le va a tener miedo a las tinieblas. En el nombre de Jesús, diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.
de una generación lista para conquistar con una poderosa fe. Levántese, por favor. Veo el avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh, aleluya. Hoy yo veo una generación, a nuestros hijos en el espíritu, conquistando, abriendo brecha, poseyendo, derribando, destruyendo, edificando. Yo veo a unos padres, yo veo a un papá y a una mamá comprometidos con la vida del espíritu y con una vida de altar. Yo veo un río de bendición venir sobre esta ciudad. Va a correr tu palabra como río sobre el sequedal, sobre la juventud perdida. Hoy yo veo cómo arrebatamos jóvenes de las garras del diablo. Satanismo cae, satanismo cae, lo sensorial cae, se va fuera. Esta corriente de este siglo se va fuera y la detenemos con el río de Dios, la inundamos con el río de Dios. Oh, Shara lo conta la va. Veo jóvenes de Dios, jóvenes en fuego. Veo padres de Dios, padres con una vida de altar. Oh, Sarabá. De una generación lista para conquistar con una poderosa fe. Veo el avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Amén. Ustedes han recibido hoy una palabra poderosa. Usted tiene que entender que a menos que la ponga por obra, el diablo va a seguir haciendo su obra. Yo ya me determiné a pelear por mis hijos y aún por la generación, pero yo necesito de la ayuda de estos padres comprometidos para que podamos tener un avance. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Génesis, cuando Abel y Caín presentan la ofrenda, por favor. De Eva salió, porque no estamos exentas, y ustedes los hombres no están exentos, que de ustedes salga una semilla buena y una mala. Pero a través de la vida del Espíritu y la oración, y al no ser indiferente al pecado de nuestros hijos, podemos lograr que esa semilla mala se convierta en buena. Porque Dios todo lo que crea es bueno, pero por el pecado se dañó. Y dice la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó el semblante. Usted es responsable, sobre todo las mamás tenemos una responsabilidad tan grande, porque nosotras somos las que los criamos, los cuidamos, porque el hombre da dirección, da cobertura espiritual, da cobertura material, física, el suple, pero nosotras tenemos la función de que con responsabilidad podamos cumplir bien el trabajo de cuidar y criar a nuestros hijos en el temor de Dios, porque yo me salvo criando hijos. Lo más tremendo de todo es que la ofrenda de Abel no fue buena porque era un cordero, porque Caín llevaba siempre, escúcheme bien lo que le voy a decir, él cultivaba, y el día de la ofrenda cada hermano estaba a la expectativa. De pronto Caín quería competir, Abel no, pero escogieron lo mejor, tanto Abel de lo suyo. Es falso decir que Caín llevó lo podrido, o lo chueco, o el gusanito que salió por la guayaba. No, Caín escogió lo mejor del fruto. Pero cuando vinieron los dos hijos, era una generación, en cada uno había una generación y se perdió. Escuchen bien que esto es muy delicado. El que tenía la semilla buena trajo la ofrenda y agradó a Dios, porque la trajo con fe. Porque en Hebreos dice, por la fe Abel presentó a Dios más excelente. Si dice más es porque la de Caín era excelente. No tenía gusanos, no estaba podrida, era excelente. Pero la de su hermano era más excelente porque con fe la llevó al altar. Yo se los compartí a ustedes un día. Lo que llama mi atención es que la de Caín no agradó a Dios, porque el corazón de él, en él había una semilla de maldad. Y Dios, cuando tú traes ofrenda, mires tu corazón. Y hoy Dios va a mirar tu corazón. Y dice que se ensañó, decayó el semblante. ¿Y en qué concluyó esta historia? Se perdieron dos naciones. Usted tiene que tener cuidado, porque en su casa puede estar el hijo bueno y el hijo malo. Porque en su casa siempre opera, y usted no me diga que no, el espíritu de Caín y Abel, porque pelean todo el tiempo. Cuando sus hijos pelean es el espíritu de Caín y Abel que está en su casa. Y usted va a decidir cortar eso o dejar que se maten entre ellos. ¿Y cómo se pueden matar? De pronto en este tiempo no pueden llegar a un suicidio o a un homicidio, pero sí pueden llegar a matarse espiritualmente, a cortar sus sueños, a sentirse frustrados, y a que cada uno de ellos, porque no hay una corrección de parte de sus padres, corran al mundo, al satanismo, se metan en el internet, porque están acomplejados, porque se sienten menos que el hermano y pueden refugiarse en cosas que no convienen. Usted tenga cuidado, esto es serio. Y usted a partir de hoy presente esta ofrenda y diga, yo me determino a que yo voy a presentar esta ofrenda con fe de que mis hijos van a cambiar, con fe de que se van a levantar en una vida del Espíritu, con fe que ellos van a conquistar las puertas de los enemigos y que van a impactar a esta generación perversa que se está perdiendo allá afuera.